Radio acá desde los estudios de Belén Digital y pues decirle a todos los amigos de El Florense que se transmite por Radio Victoria que bueno, está cayendo un aguacero tremendo, así es que hay una pequeña interferencia, pero ya se está solucionando. Así es que le damos gracias a Dios por permitirnos hoy viernes estar con todos ustedes, porque estamos retransmitiendo en vivo y en directo por belendigital.net. Acá desde los estudios de Belén. Ahora sí, ya estamos perfecto. Hoy tenemos el honor de compartir con don Rafael Ángel Calderón Fournier, expresidente de la República, un ser humano de gran calidad, y agradeciéndole enormemente, don Rafael Ángel, que usted desde Curridabat un viernes venga a esta congestionada provincia herediana. Y bueno, gracias a Dios no se ha hecho ningún otro hueco en la autopista, si no, no hubiera llegado. Buenas tardes, don Rafael Ángel. Muy buenas tardes, don Alberto. Gracias a ustedes. El honor es mío poder compartir con ustedes, apreciar con mis propios ojos este esfuerzo maravilloso que vienen realizando. Realmente me emociona siempre ver a la gente luchadora, a la gente que sabe lo que es el emprendimiento, el sacrificio, el esfuerzo para salir adelante, y deseándoles desde luego los mayores éxitos en todo el gran complejo informativo que tienen, ¿verdad? Y el gran complejo de comunicación. No, gracias, don Rafael Ángel. Don Rafael Ángel, yo tuve el honor de conocerlo no más iniciando el Florense, cuando nos dio la oportunidad de darnos una entrevista exclusiva. Antes de comenzar, y que no se me olvide, don Horacio Alvarado le envía saludos, va a estar conectado por internet desde España. Él me decía hoy en la mañana que él hubiera querido estar acá, porque para él es un honor que usted esté en Belén, pero está en España en este momento, así es que yo cumplo con darle el saludo. Le mandamos saludos muy cordiales, ya a estas horas, ya en la medianoche, pero bueno, en España normalmente empieza la noche a la medianoche, así es que decíamosle un muy feliz fin de semana, y hoy un día muy significativo para estar en España, el 12 de octubre. Sí, don Rafael Ángel, bueno, recordarle a los amigos que también estamos retransmitiendo por El Florense Radio Digital. A través de sus teléfonos celulares, última tecnología, ustedes pueden sintonizar este programa también a través de la red, por Radio Digital, por Radio AM, que es Radio Victoria, y por belendigital.net. Fernando Vargas, buenas tardes. Buenas tardes, don Alberto. Un honor, don Rafael Ángel, tenerlo por acá, de verdad. Gracias, don Fernando. Esta es su casa y realmente lo sentimos como uno más de la familia. Muchas gracias. Don Rafael Ángel, bueno, tenemos muchas cosas que compartir con usted, y usted hablaba de los emprendedores de este país. Usted heredó de su padre la solidaridad y el amor por esta patria, indudablemente, eso no lo podemos negar, pero de un tiempo para acá nuestro país se ha desviado. Las personas no somos tan felices como dice el gobierno que lo somos. ¿Qué está pasando? Háganos un análisis de la situación costarricense en este momento. Mire, pues uno ve los números macro de este país. Uno dice, bueno, la situación no está mal. El país está produciendo, el país entró en un camino diferente por una serie de acuerdos nacionales que se llevaron a cabo desde la década de los 80 y de los 90, donde cambiamos nuestro modelo económico, donde el país diversificó sus exportaciones, donde el país abrió su economía y donde también insertó la economía costarricense en la economía mundial. Entonces, los números macro son buenos en general. ¿Qué estamos sintiendo? Estamos sintiendo que no hay suficientes oportunidades de movilidad social para todos, que no hay esas oportunidades de superación para todos, y personalmente estoy sintiendo graves problemas en el manejo político del Estado costarricense. Y no todo es achacable al gobierno.
hay una situación difícil. El gobierno está manejando una situación muy difícil en ese sentido. Mire, cuando yo fui gobierno ya hace 20 años, precisamente, tenía la dicha de poder tener una amplia mayoría en la Asamblea Legislativa y tener enfrente solo un partido político grande, con el cual podía dialogar, con el cual podía ponerme de acuerdo, con el cual podíamos lograr llevar adelante políticas nacionales, no políticas partidistas. Hoy en día tenemos un gobierno del Partido de Liberación Nacional que está muy dividido. Una oposición, peor todavía, atomizada totalmente y dividida entre sí. Usted toma las diversas fracciones minoritarias en la Asamblea Legislativa, cada una está dividida entre sí y atomizada totalmente la oposición. Entonces es sumamente difícil para un gobierno poder aspirar a llegar a una serie de políticas nacionales. Este país no se puede gobernar solo por un grupo, por el que ganó una elección. Este es un país que requiere de grandes consensos. Y aparte de que le ha faltado el manejo político al gobierno, tiene una situación muy complicada. Yo, mire, que estoy fuera de todo lo que es aspiración política. Yo no vuelvo a ser, don Alberto, candidato a nada, ni a síndico. Estoy viendo que el país lo que requiere es que surja un liderazgo que permita volver a unirse a la oposición y que de esa unión llegue a surgir a mediano plazo un movimiento político grande, serio, para que el país vuelva a tener dos agrupaciones al menos, grandes, fuertes, definidas, que si bien uno puede ser fiscal del otro, que si bien se pueden enfrentar en elecciones, también pueden sentarse en la mesa a lograr ciertos acuerdos nacionales que se requieren para que el país camine. Don Ahí Rafael nos Ángel, está fallando. pero es cierto, ese modelo venía funcionando muy bien, muy bien, yo diría una visión común, pero hubo una clase política, empresarial, que se empezó a meter, y tenemos circunstancias como el ICE, que todos sabemos que nadie quiere que el ICE quiebre, la Caja del Seguro Social. Yo quiero que usted nos hable de la Caja del Seguro Social, porque yo creo que usted tiene una responsabilidad histórica con este país. Fue su padre el que hizo esta institución, y en este momento está prácticamente arruinada. No. Mire, yo ayer casualmente tuve oportunidad de compartir con una persona que sabe muchísimo de seguridad social y que día a día vive la problemática. Es decir, hay problemas en la caja, pero el régimen de pensiones está sólido. El régimen de pensiones hay que estarlo revisando desde luego y tomando algunas medidas cada X número de años. ¿Por qué? Bueno, porque los costarricenses, por un lado, hemos avanzado tanto en salud, gracias a Dios, y gracias a Calderón Guardia, que creó el Seguro Social, que nuestra expectativa de vida hoy en día está llegando a los 80 años. Entonces, claro, la gente dura mucho más en morirse y por lo tanto mucho más años en recibir pensión. Entonces, usted tiene que estar revisando actuarialmente los números y tomando las medidas necesarias. A mí me tocó hacerlo en diciembre de 1990. A don Miguel Ángel Rodríguez le tocó hacerlo también en algún momento de su gobierno. Eso hay que hacerlo constante. Tenemos un problema en la atención médica que cuando estábamos hace 4 o 5 años tratando de levantar el movimiento político y creamos una serie de grupos de estudios sobre la realidad nacional, estuvimos analizando a fondo la caja. Había algunas cosas muy concretas que se requieren, don Alberto. Una de ellas, por ejemplo, es darle el presupuesto a los hospitales para que las tardes puedan ocupar sus quirófanos, puedan contratar a una serie de cirujanos y del personal médico en las tardes que permita seguir operando todo el día.
para poder sacar las presas. Es perfectamente factible. Ahora usted me dirá, ¿de dónde habrá que sacar los recursos? Bueno, si habrá que subir las cuotas, habrá que subir las cuotas. No quedará otro remedio, pero la institución hay que sacarla adelante. La institución es un bastión para el pueblo de Costa Rica. Hay formas de arreglar los problemas que está viviendo la institución. Requerimos liderazgo, requerimos decisión y requerimos un poco de recursos que habrá que darse. Don Rafael Ángel, hablemos del liderazgo. ¿Por dónde se ve ese liderazgo en este país? Vemos en las redes sociales comentarios que antes no teníamos, agresivísimos contra los hermanos Arias, donde se podría hablar de que ellos tienen un liderazgo. Hay veces a mí hasta me da pena leer los comentarios que hacen, donde la gente se expresa hasta con violencia de los hermanos Arias, o sea, pareciera como que son gigantes políticos con pies de barro. ¿Dónde encontrar ese liderazgo que pueda encaminar este país hacia ese bipartidismo que antes nos dio tan buenos resultados? Liberación Nacional tiene 3 precandidatos muy definidos. Van a ir a una amplia convención popular para que el pueblo escoja al que le parezca mejor. Ahí va a surgir la figura por parte de la socialdemocracia costarricense. Por otro lado, lo que yo he venido sosteniendo es que la oposición necesita algo similar. La oposición necesita ir a una gran coalición, donde tienen que haber para mí 2 cosas fundamentales. Una, el ponerse de acuerdo en el proyecto político a ejecutar. Usted no puede llegar al gobierno y en ese momento ver qué es lo que va a hacer. Usted tiene que ir con un equipo coherente que vaya muy claramente definido qué es lo que quieren y qué es lo que se debe hacer. Y por otro lado, escoger el candidato en una amplísima convención nacional, donde vayan a votar 300, 400.000 personas, para quien surja ahí sea una persona que haya demostrado el liderazgo suficiente para que un gran número de costarricenses lo hayan seguido y lo hayan hecho candidato a la presidencia de la República. Entonces usted va a encontrar 2 grupos, los 2 con opción real al gobierno, a disputarse la presidencia de la República en el 2014. Y entonces siento yo que el que pierda tiene que ser llamado por el que gane, para poder llevar, ojalá pudieran hacer hasta un gobierno de coalición nacional, porque hay cosas muy urgentes que arreglar, que solo se arreglan si hay un gran consenso nacional. ¿Usted ve alguna persona que pueda asumir ese liderazgo desde la oposición? No veo en este momento, yo creo que todavía no ha salido el candidato. Recordemos que don José Joaquín Trejo salió como 7 meses antes de las elecciones, que un candidato que hubiera sido, a mi juicio, también un gran presidente, don Miguel Barzuna, salió más o menos por estas épocas en cuanto a lo que serían las elecciones en aquel año de 1978. Yo espero que para el primer trimestre del año los partidos puedan ir perfilando realmente figuras de peso, los partidos de oposición, para poder tener ahí la persona con condiciones no solo de enfrentarse a Liberación Nacional, sino que de ganar las elecciones pueda llevar adelante un buen gobierno para el país. Don Rafael Ángel, una pregunta que ha surgido es con fuerza lo que son las redes sociales y su impacto en las campañas políticas de Costa Rica en los años por venir. Realmente, ¿cómo ve usted la utilización de estos medios alternativos para lograr impulsar la política desde un ángulo positivo y quizás también incluso para transformar? ¿Qué le parece? No hay duda. Mire, la tecnología, el mundo de hoy es un mundo totalmente diferente al que tuvimos en el pasado. Tal vez la campaña anterior ya vimos una influencia importante de las redes sociales y del internet.
En esta que viene será mucho mayor, y ni para qué en el futuro, cuando tengamos la oportunidad, que es lo que uno añora, que todo costarricense tenga acceso al internet, acceso a la información, acceso a la tecnología, y entonces usted va a ver unas campañas mucho más activas, precisamente a través de la internet, cosa que, dicho sea de paso, yo me siento muy orgulloso que yo fui el presidente que traje la internet a Costa Rica. Oiga, qué interesante. Sí. Todavía me acuerdo cuando el ministro de Ciencia y Tecnología, don Orlando Morales, nos llegó a informar al Consejo de Gobierno y nos decía: bueno, de aquí en adelante todo será por correo electrónico, vamos a ponerles computadoras, ya no va a haber que llamarse por teléfono ni mandar cartas, todo será por correo electrónico. Y yo en ese momento en mi vida ya manejaba una computadora. Yo decía, no, pues a mí, yo le sigo dictando a la secretaria, a mí no me pones esa vaina tan rara que me vengan a hablar a mí del correo electrónico. Bueno, gracias a Dios aprendí, ¿verdad? Poco tiempo después. Cruzaste la barrera. Hoy en día no para uno, desde que se levanta uno a las 6:30 de la mañana, está uno aprendiendo a ver qué es lo que ha pasado, qué sucede, quién lo ha escrito, qué comunicados se hacen, ¿verdad? Ya sea el correo personal de uno o el Facebook, ¿verdad? Está uno constantemente encima de eso. Ya todos estamos, el que no está en eso es un analfabeto hoy en día, ¿no? Así es que cada día usted lo va a ver mucho más activo, mucho más activo. Las campañas ya en Estados Unidos, que es un país que lleva, pues, obviamente en ese campo porcentualmente un avance sobre nosotros. Vea lo que tuvo la campaña anterior. Obama prácticamente en gran parte le debe al internet, precisamente su campaña y su presidencia, ¿no? Llegaremos a ver ese financiamiento tipo Obama, en donde él le dijo a la gente: denme dinero, pero no me den mucho, denme pequeñas contribuciones, y se dio el lujo de devolverle al gobierno americano casi la totalidad de la contribución original. No, eso sería maravilloso, ¿verdad? Eso sería maravilloso. Porque, mire, hablando de financiamiento... Es democratizarse, ¿va? Es democratizarse. Pero también hay algo que es importante y yo quisiera señalarlo aquí. Porque es una gran tranquilidad para uno hablar ya sin aspirar a nada, ni volver a ser candidato absolutamente de nada. Pero sí, modestia aparte, con una experiencia vastísima. Sí, claro. Yo fui candidato 3 veces y media. Imagínense la experiencia que uno tiene en eso. Conoces todos los rincones de Costa Rica. Por un lado, pero la experiencia también en cómo financiar una campaña electoral y lo difícil que eso es. Y vean ustedes lo siguiente: yo soy un defensor de la deuda política y ojalá de la deuda política adelantada. ¿Quiénes son los que más la han atacado? Es el periódico de la oligarquía, el que ha llevado siempre la bandera en contra de esto. ¿Por qué? Porque cuando no hay financiamiento estatal, y todavía no existía el internet, ni tendríamos la posibilidad de que masivamente el pueblo la gente financie. Contribuya. ¿Quién era el que financiaba las campañas? Ya, y los grandes poderosos ricos de este país, sí, que escogían los candidatos en el Club Unión. A mi padre lo escogieron ahí en el año 38. Interesante, don Rafael. Después se le pusieron en contra todos porque él dio la gran legislación social y gobernó para los trabajadores de este país, ¿verdad? Por ejemplo, en Costa Rica no había ni universidad. Los ricos no querían universidad. ¿Por qué? Porque entonces solo los hijos de ellos se podían ir a preparar al exterior. Y el hijo del trabajador, el hijo del campesino, del obrero, mejor que siga siendo campesino y obrero para que trabaje para ellos. Y mi padre abre la Universidad de Costa Rica y abre una serie de oportunidades maravillosas. Él tuvo la dicha de poder estudiar fuera, porque antes solo con una beca se lograba. Mi abuelo, el doctor Calderón Muñoz, que era de una familia humilde de este país, no hubiera podido jamás, con los recursos familiares, haber estudiado en Europa a finales del siglo XIX. Y todavía peor, muere su padre y su madre. Pero su padre se lo encomienda a un gran amigo que no tenía hijos y que tenía mucho dinero. Y vio en él
grandes cualidades. Y entonces lo becó y le financió los estudios. Y por eso fue que mi abuelo pudo hacerse médico, si no lo hubiera podido ser. Pero hoy en día las oportunidades de estudio están al alcance de todos. Bueno, el financiamiento, en la medida en que democraticemos el financiamiento a las campañas, cada vez habrá menos influencia de los grandes capitales de este país. El día que no haya esa posibilidad, vuelven los grandes capitales a decir, este es el candidato. Don Rafael Ángel, hablemos de la parte fea de la política y lo que el pueblo ha percibido. Los que caminamos en las calles recogemos la opinión de muchas personas y nosotros mismos hemos visto cómo se ha venido manejando la política en este país. Ha habido un cambio radical desde que se terminó el bipartidismo, que yo creo que, al igual que usted, no debió haber pasado. Pero un grupo nombra al fiscal general, un grupo nombra al contralor, y ese grupo todos lo conocen y lo identifican. Y saben que la fiscalía no trata igual a uno que a otro. Eso sin duda. Yo se lo puedo decir con total certeza. Don Rafael Ángel, ¿qué está pasando en nuestro país? Y me preocupa más cuando personas como usted, que tiene experiencia, que tiene capacidad política, dice, no me meto más en nada, porque esa es la actitud del 70% de los costarricenses. Entonces ese grupo sigue estando en el poder. No, yo digo, no me meto desde el punto de vista de aspirar a algo. Mire, yo tuve una condena política, no una condena jurídica. Y vamos a hablar del tema con toda confianza. Y usted puede preguntar todo lo que usted guste en relación a esto. Es decir, entonces, claro, yo condenado, mientras yo no logre que la Corte Interamericana de Derechos Humanos anule por violación a la Convención Americana de Derechos Humanos esa sentencia política que me hacen a mí, pues yo no tengo cómo poder presentarme, dijéramos, para estar al frente de un movimiento, aunque no sea de candidato presidencial. Pero bueno, puedo ayudar desde luego, y como ciudadano dar mis opiniones, y con tu experiencia, y dar mi apoyo y aportar la experiencia, eso sí. Pero sí nos tiene que preocupar. Acabamos mi esposa y yo de terminar un libro que les digo acaba de irse a la imprenta. Y o sea, es una primicia. Estará listo en 3 semanas ya. ¿Cómo se llama? El libro se llama Sin Derecho a la Ley. Es un libro grueso, es un libro de 600 y pico páginas, muy ilustrado. Ven las fotos de cuando estaba yo en la cárcel. De todo el proceso. Y contamos ahí con pelos y señales absolutamente todos los detalles, Alberto. Bueno, vamos a buscar. Y si eso me pasa a mí, que tenía poder político, que tenía influencia, que podía ir a los medios, que tenía... Por ahí y me hicieron lo que me hicieron y que no les hacen a ustedes, o que no le hacen a cualquiera de los que nos está escuchando en este momento. Porque mire, esto mío, para resumirlo, es decir, primero me investigaron y me revisaron y me abrieron todo el patrimonio de toda la familia. Usted nunca ha visto que alguien se atreviera a decir: encontramos que Calderón, siendo presidente de la República, aquí recibió este dinero mal habido. Ahora, yo termino la presidencia, tengo 45 años, tengo 4 hijos, tengo que darles educación, regreso a trabajar. ¿En qué trabajo? Bueno, pues en lo que yo soy como abogado. Vuelvo a abrir mi oficina, que la tenía abierta desde que era estudiante de Derecho. Ahí empecé a trabajar yo como estudiante. Y bueno, 9 años después de haber dejado la presidencia, me gano un dinero que hasta impuestos pagó y fue declarada tributación directa esos ingresos. Bueno, al final me condenan como si yo fuera empleado público por un trabajo que hago como abogado 9 años después de haber dejado la presidencia. No fue que fue al mes siguiente que dejé montado un negocio, no, 9 años después. Bueno, para hacer eso tuvieron que violar una serie de normas fundamentales de los derechos suyos, míos. Y bueno, eso no puede ser en Costa Rica.
Es decir, el caso mío con el de don José María Figueres, el mío estaba todavía mucho más claro. Yo tenía una oficina abierta al público. Yo celebro que don José María no lo hayan metido a la cárcel ni le hayan hecho las barbaridades que me hicieron a mí. No le deseo absolutamente nada. Le tengo afecto y le tengo aprecio personal. Pero, ¿por qué a mí me trataron diferente? Como usted dice, es decir, es una fiscalía y un sistema judicial penal terrible en Costa Rica. Ahí la gran valiente fue una mujer de las magistradas, que en mi sentencia final hay una mujer que vota anulando todo, porque es una barbaridad, una magistrada que anuló todo, que es una barbaridad lo que ahí pasó. Ya lo van a leer ustedes, yo les agradecería mucho, claro, por supuesto, que ustedes lean ese libro, y ojalá mucho costarricense pueda leerlo. Y lo vamos a recomendar. Para que conozcan simplemente la historia real de lo que ahí pasó. Don Roblán, nosotros, bueno, yo en lo personal seguí muy de cerca los fallos, y sí, es claro, yo no entiendo qué pasa, pero el llamado mío es, porque usted lo dijo y se me adelantó, si le hacen eso a usted, ¿cuánto más o cuántas personas han sufrido estos atropellos de parte de un fiscal general que tiene su historia? Porque cuéntenos un poco sobre la historia política de Dalanés. Usted la conoce, yo lo escuché en unas declaraciones. No, yo lo que les comentaba, mire, primero, este es un hombre de que nadie conocía. Era un juez de la República, de un momento a otro lo hacen fiscal general, le ponen cargos, choferes y guardaespaldas, y al hombre se le va a la cabeza todo esto, y con un ansia y un deseo de surgir y de ser él, y primera vez que un fiscal general va a una marcha de estudiantes y desfila con los estudiantes, la cosa. Y entonces, con ese deseo de surgir, dijo, bueno, aquí voy a ver cómo la emprendo contra ciertas figuras. Y bueno, me saco la rifa yo. Que en el caso particular había una adversidad o una animadversión de parte de su familia contra la mía. ¿Por qué? Mi padre, como ustedes saben, fue presidente de la República durante la Segunda Guerra Mundial. Costa Rica, en la Segunda Guerra Mundial, se pone al lado de Estados Unidos, de Francia, de Gran Bretaña, de los aliados, contra la Alemania de los aliados, contra la Alemania de Hitler y contra la Italia de Mussolini. El eje. Entonces aquí hubo campos de concentración donde estuvieron ciudadanos alemanes y ciudadanos italianos. Entre ellos el abuelo del fiscal Dalanés, que se llamaba igual, Francisco Dalanés. Por el lado materno, quiero contarles algo de primicia que sale en el libro. Por el lado materno, el abuelo pertenecía a la antigua Unión Nacional, al olatismo, pero con un rancio anticalderonismo, desde la época del 48. Cuando vino la convención de la unidad en 1981, don Rodrigo Madrigal Nieto, que en paz descanse, es una gran persona, que empieza a participar en la convención junto con don Rodolfo Méndez y conmigo, propone al otro abuelo del fiscal general, don Francisco Ruiz, que fue Contralor General de la República, como miembro del tribunal. Nosotros lo aceptamos, una persona honorable, y don Rodrigo decide retirarse de la campaña. Nos quedamos solo don Rodolfo Méndez y yo, pero entonces el señor Ruiz quedó ahí como miembro del tribunal. Apenas gané yo, fue la única persona del tribunal que no fue el día que me entregaban las credenciales como candidato. La única persona, y ahí está el acta, la única persona del tribunal que no aceptó un almuerzo o una cena que hicimos en casa para agradecerle al tribunal interno de la unidad el trabajo que habían hecho, y renunció desde luego al tribunal y al partido. No lo superó nunca. No lo pudo superar. Entonces, este hombre de Dalanés creció por padre y por madre, pues obviamente no queriendo a los calderonistas para nada, ¿verdad? Y entonces ahí tenemos
el resultado en el caso que nos tocó sufrir, y que gracias a Dios, ¿verdad?, que Dios nos dio una gran fortaleza y una gran unidad familiar para poder soportar lo que soportamos, y gracias a Dios ya se acabó hace un año, acabó todo. Ahora más bien soy yo el que ha acusado a todos los que hicieron las barbaridades que hicieron. Todos, quiero decirles, están debidamente denunciados ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y de ahí esperamos que el caso llegue posteriormente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Que se puede dar como en el caso de la Nación, aunque sean años después, pero vienen a marcar un precedente, y esperamos... Para mí es fundamental por la historia. Por la historia. Por la historia, para que las cosas queden claras para la historia. Eso para mí es lo más importante, ¿no? Yo era una persona que tenía una gran aceptación, que tenía un gran prestigio, y bueno, me han dado durísimo por todo lado, ¿verdad? Como le digo, si no es porque uno se aferra verdaderamente al Señor, para poder superar lo que nos ha tocado. Y algo importante antes de ir a un corte, que tenemos que reconocer, yo siempre lo he dicho, yo no soy periodista, yo soy administrador, pero entonces puedo emitir criterio. También siempre he sido liberacionista, así es que no vayan a creer que es que soy partidario de don Rafael Ángel, pero tenemos que reconocer la gran obra social que usted continúa en su gobierno, y esa obra social desde su gobierno no se ha visto otra, sencillamente no se ha visto, porque don Abel Pacheco pues costó un poco, y don Oscar ya tiene otra mentalidad. ¿Hasta dónde llega esto, don Rafael Ángel? Porque don Rolando Araya en este mismo programa manifestó que el exministro de Seguridad antes de morir dijo: los Arias metieron las calcomanías en los dólares de Valverde. O sea, ¿hasta dónde llega la pasión por el poder? Usted en una entrevista dijo: Oscar Arias es de los que lo llama uno 5 o 6 veces con tal de que lo ayudara cuando la reelección. O sea, yo percibí que usted dijo: hasta que cansa el hombre, ¿verdad? Es necio, como diría nuestro pueblo. ¿Hasta dónde llega esa pasión por el poder, don Rafael Ángel? Hay cosas. Yo, por ejemplo, en lo de don Rolando Araya, primero, ¿qué culpa tenía don Rolando? Que para disfrazar los dineros le metieran calcomanías de él en la valija. Supongamos que vinían en la valija. Podían haber venido también estampitas del Papa. Es decir, Ahora, ¿por qué la forma? Yo todavía recuerdo, porque en ese momento Rolando se enfrentaba a don Carlos Manuel Castillo en la Convención de Liberación, y yo era precandidato y me enfrentaba a don Miguel Ángel Rodríguez precisamente en el año 88. Me acuerdo de ver aquella mesa y La Nación fotografiando y sacándole en primera página, donde pusieron así todas las calcomanías, que pudieron haber puesto una caja y decir venían ahí en la caja. No, pero había que hacer el show, había que exhibirlo, había que liquidar en ese momento al candidato. Eso no está bien, eso no está bien. Yo nunca usé esas armas. Yo llegué a la presidencia de la República sin necesidad de utilizar ninguna de esas armas. Don Rafael Ángel, volviendo un poquito sobre el asunto de las redes sociales y el poder democratizador que tienen, hemos visto como cada vez que hay un escándalo en Costa Rica, la viralidad de los temas son abordados desde muchos ángulos. Incluso algunos aportan interesantes posiciones y otros obviamente pues trabajan o exponen sus posiciones con el hígado. Lo que quiero rescatar en esto, don Rafael Ángel, es nuestra Costa Rica está siendo transformada por estas posiciones. Nuestros gobernantes, al tener la posibilidad de ver casi que en tiempo real lo que el pueblo piensa, podría eventualmente esto generar un cambio. Bueno, mire, hay algo muy importante que un gobernante debe tener en este país. Al igual que le hablo yo de la importancia de construir los consensos, es un país que requiere consenso. Se lo digo porque en su época esa herramienta no estaba disponible. En cambio ahora la presidenta tiene un Facebook ahora sí está. En donde... No, pero sí, voy a eso, sí. Precisamente a lo que voy es que no solamente es importante el construir los consensos,
sino escuchar al pueblo. Antes lo teníamos que escuchar de otras maneras. Hoy en día lo podemos escuchar a través de las redes sociales. Es dándole la razón totalmente a usted. Es decir, hay que escuchar a la gente. Uno puede ser, mire, que esté tomando un camino y esté errado. Y es bueno darse cuenta a tiempo. Miren, yo recuerdo una vez en el Consejo de Gobierno, yo expuse una tesis para oír el criterio de los ministros. Todos, absolutamente todos estuvieron en contra. Y yo dije, el equivocado soy yo. Es decir, una cosa es que hubiéramos estado muy finita, que hubiera habido... No, pero todo el mundo dijo, el equivocado soy yo, me cambio. Y así tiene que ser. Sí. Uno tiene que escuchar y si usted se da cuenta que... Y tener la madurez. Está errando, exactamente, hay que oír al pueblo. Exacto. Y ahora es una forma maravillosa para poderlo escuchar. Y también de denunciar. Vemos el caso de la famosa trocha, ¿verdad? Con todo lo que se ha... Eso ha sido terrible. O sea, mire, vemos el segundo caso todavía, don Rafael, de los chinos con los 8 millones de dólares, que usted fue una persona con rosa internacional. Eso, ¿cómo la presidenta va a venir a decirnos? Y en eso tengo que ser franco. ¿Cómo nos va a decir que se perdió la plata? O sea, ¿cómo estuvo eso? O sea, no se ha perdido. Sí, o sea, nunca llegó. O no ha llegado todavía. Porque yo sí creo que la presidenta es una mujer honesta y recta, de eso no tengo la menor duda. Claro. Es decir, la trocha, yo veo dos cosas muy graves ahí. Bueno, muy grave que funcionarios públicos recibieran dinero para poder dar contratos del manejo de eso. Ahí se perdió un dinero, pero el dinero grande no se perdió ahí. El dinero grande se perdió por inutilidad. Es decir, pero por Dios, ¿dónde están? Si el MOP tiene ingenieros maravillosos, el país tiene recursos humanos maravillosos. ¿Qué es lo que ha pasado ahí que las cosas fueron tan mal hechas? Los puentes, don Rafael Ángel. Por eso digo, las cosas, dice uno, ¿qué es esto? ¿Ah? Ahí se perdió muchísimo más dinero que el otro que también está mal. Pero tenga usted la seguridad, cuando si se hace verdaderamente un auditoraje de esto, lo que pudo haber habido ahí en sobornos, que está muy mal y que debe la Fiscalía perseguir y llevar adelante hasta sus últimas consecuencias, va a ser mínimo a la par de lo que se perdió por inutilidad. Don Rafael Ángel, en el caso del gobierno de doña Laura, con la experiencia que usted tuvo, yo no he visto un gobierno donde tantos ministros se vayan, donde haya tanta descoordinación. ¿Cuál es la lectura que usted hace de este gobierno? O podríamos decir, como dice nuestro pueblo, le quedó grande la camisa a doña Laura. Mire, yo creo que lo que ella necesitaba era más refuerzo político. Las decisiones de un gobierno fundamentalmente, Alberto, son políticas. ¿Cómo va a hacer usted decisiones políticas sin políticos? Es decir, ¿cómo usted va a operar a alguien sin médicos? ¿O cómo va a llegar a hacer una carretera sin ingenieros competentes, como estábamos hablando anteriormente? Le hace falta. Ahora, también hemos llegado a un momento en que los riesgos que corren los ministros son tan grandes que ya nadie quiere aceptarlo. Miren, una persona para mí muy decente, que es doña Carla González, quien fue ministra de Obras Públicas, está sufriendo unos juicios penales todavía pendientes por algo que se cayó en alguna de las obras del ministerio. O sea, si un ministro es el responsable de las 1000 obras que hace el MOP al año, y puede ir penalmente a tener que pagar las consecuencias, ¿quién va a querer ser ministro? Mire, yo no conocía a la anterior ministra de Planificación. Me han hablado de ella maravillas. Mi hijo, que tuvo la oportunidad, el mayor, de estudiar en la Universidad de Harvard en Estados Unidos, me decía que la fama de ella en la universidad, la reputación de ella, extraordinaria. Esa mujer deja un altísimo puesto en una de las mejores universidades del mundo para venir a servir al país.
Aquí la agarran los diputados y la prensa y la traen y tal, y es tal cosa que la mujer agarró y dijo, mire, empaco y me regreso otra vez a Harvard, vengo a servirle a mi país, dejando un puesto maravilloso en una de las mejores universidades del mundo, y lo que vengo es a comprarme 20,000 problemas. Y se regresó, tuvo toda la razón. Eso es doloroso y peligroso, porque ¿quién va a aceptar? ¿Quién va a aceptar ahora un cargo público en este gobierno y en el que viene? Yo no dejaría, por ejemplo, a una persona cercanísima a mí que aceptara un alto cargo en un futuro gobierno. El riesgo que se corre es bárbaro. Cualquier cosa, y más con las persecuciones que uno ha tenido y con el enfrentamiento total que estoy teniendo y que voy a tener mucho más fuerte con todo el sistema penal costarricense. ¿Cuándo se perdió el rumbo en este país? ¿Cuándo pasó este descalabro donde las personas les da miedo meterse en el gobierno porque terminan enjuiciadas? Bueno, ¿Fue la Sala Cuarta? ¿Fue la Contraloría? ¿Quién fue, don Rafael Ángel? Mire, yo creo que empezó como en el gobierno de Abel Pacheco, ¿verdad? Ahí empezó a deteriorarse la situación. Vino ahí la persecución bárbara contra mí, contra don Miguel Ángel Rodríguez, contra don José María Figueres. Y entonces usted ve a La Nación, el periódico de la oligarquía, que es lo que todo el mundo tiene que tener muy claro, que ellos lo que están es al servicio de la oligarquía costarricense, a agrandar esto, a golpear a toda la clase política, a dejarnos a todos en el suelo. ¿Para qué? Es lo que yo me pongo a ver. Para que el día de mañana lo que nos va a pasar es que nos va a aparecer un loco por ahí, carismático, que hable bien, tal, que levante bandera, y cuando nos damos cuenta, ese loco va a ser el presidente de la República. Porque, por ejemplo, Liberación le va a costar llegar al 40%. Fíjese cómo don Oscar Arias apenitas se lo lleva. Creo que después de lo que se está viviendo, cualquiera de los candidatos le va a ser difícil. Si la oposición no presenta una alternativa seria, ahí nos puede surgir cualquiera que quede segundo y que luego en una segunda ronda gane las elecciones, y eso es muy peligroso para el país. Pero hay una responsabilidad de Liberación en unirse por un lado y de la oposición en presentar una alternativa seria y sólida. Don Rafael Ángel, hablemos, nos quedan unos minutos, hablemos del partido político que usted fundó, la Unidad Social Cristiana. Algunos lo daban por muerto. Hay un movimiento nuevo que, por cierto, el Florense publicó sobre Unidad Joven, que es un grupito muchachos muy jóvenes, interesante, diría yo, yo. Parte de Convergencia Calderonista. ¿Cómo ve usted su partido? ¿Qué espera de él? Muy mal. O sea, yo siento que si la unidad... Bueno, yo no estoy en ningún cuadro ni en ningún órgano del partido. Si la unidad, a mi juicio, no se une con el resto de los partidos de oposición y arma una gran alianza, va a desaparecer. Unido con los otros, montando una gran alianza, la unidad puede aportar mucho. Puede aportar pensamiento humanista, puede aportar cuadros, puede aportar estructura, puede aportar historia, y puede ser muy importante dentro de la gran agrupación. Pero solos, así como está, yo siento que van a desaparecer. Me imagino que doña Gloria ya le informó sobre el plan de distritos electorales que Liberación Nacional quiere implementar. Esto dicen algunos que conocen que le daría a Liberación casi que todos los diputados. ¿Qué piensa usted de este proyecto? Bueno, yo creo que la Asamblea, podríamos crear distritos electorales legislativos donde se elijan 40 diputados y 17 en lista nacional. Este es un proyecto que hemos tenido desde hace muchos años. Esto sería factible si logramos la unión de la oposición, porque entonces usted va a ver otra vez dos movimientos que se pueden enfrentar tú a tú. Okay. Don Rafael Ángel, el perfil de la Asamblea Legislativa ha caído. Decía don Claudio Monge también en este programa que algunos diputados ni siquiera el plástico le han quitado al micrófono, cuando antes
y usted estuvo en la Asamblea Legislativa, uno se deleitaba yendo a las barras a escuchar discursos, cátedras, diría yo. Era bonito, era como ir, bueno, tal vez la comparación no está bien, pero era como ir a misa y oír un buen sermón, ¿verdad? Así es, usted lo ha dicho. Qué pena. Perfecto. Lo ha dicho muy bien. Pero ahora da pena ver los diputados, empezando por Heredia, donde tenemos uno que grita y hace cosas que no son correctas. Incluso se duerme en media sesión. Sí. Bueno, aquí lo que tenemos que lograr, mire, es que volvemos a lo mismo, nadie quiere meterse ya. Es decir, yo siento que si vuelve a haber un bipartidismo fuerte, podríamos volver a interesar a una serie de personas de ingresar. Hay que modificar alguna legislación. Es decir, se nos ha ido la mano también en cosas absurdas, ¿no? Es decir, hay que modificar alguna legislación, pero sobre todo, si vuelve a haber otra vez un fuerte bipartidismo, podríamos lograr interesar a más gente. Don Rafael Ángel, hay sectores que indican que ya Costa Rica pasó el umbral de la ingobernabilidad, que ya no se puede gobernar acá, que la única vía es una tercera república o una reforma constitucional, que en otros países ha corrido sangre ya a esta altura de la presión política que se viene viviendo y que Costa Rica pues no. ¿Qué opina usted de esas necesarias transformaciones? Puede pasar cualquier cosa, como yo le decía hace un rato, dando la posibilidad de que un loco llegue y nos gobierne, y esto nos va a ir peor a todos. O sea, nos han deteriorado a la clase política, parte porque no se quiere meter nadie, Alberto. Es decir, ser político es igual a ser sinvergüenza. Entonces aquí nadie quiere vivir más bien tranquilo. No, aquí hay que hacer cambios importantes para lograr mayor gobernabilidad. Si usted logra un bipartidismo fuerte, si usted logra un manejo político en un gobierno, usted va a lograr mayor gobernabilidad. Si usted logra, y en eso don Rolando Araya está en una tez correcta, de ir a buscar una coalición nacional, yo creo que es la única manera de que este país salga a flote. ¿Y la reforma constitucional? El hacer esa sin constitución... tener que ir a una constituyente, si usted logra un gran consenso, un gobierno de consenso nacional, usted logra modificar lo que quiera en la Constitución vía 38 votos y modificar incluso la sala constitucional, porque esto es una barbaridad ya. Los que gobiernan son 7 personas que no son electos por el pueblo. La Asamblea Legislativa, el Ejecutivo muchas veces está pintado en la pared y los que dan la última palabra son los 7 magistrados de la sala constitucional. Don Rafael, nos quedan muchos temas, pero queremos que nos hable del TLC. Resultó que no era lo que se le vendió al pueblo costarricense. Las personas no andan en BMW, como dijo don Oscar Arias. ¿Qué le ha faltado? Sí, bueno, yo nunca creí que iba a andar todo el mundo en BMW. Pero la gente lo creyó. Vean, hay una realidad. Es decir, el gran problema, y es que no se puede medir, es qué le hubiera pasado a nuestro país con las inversiones si no hay TLC. Es decir, el problema es que si toda Centroamérica, Panamá, México, Chile, Colombia, Perú, Honduras, tienen TLC, Honduras y El Salvador, todo esto, toda Centroamérica, tienen TLC y nosotros no, las inversiones se van para allá. Y entonces hubiéramos tenido un mucho mayor desempleo y gravísimos problemas. Ahora, ¿qué es lo que nos pasa? ¿Por qué no se ha podido aprovechar todavía más? Vino la crisis americana. Mundial. Estados Unidos entró en crisis, eso es una realidad. Es decir, en la medida en que Estados Unidos se recupere y tengan un mucho mayor crecimiento económico, vamos a poder expandir mucho más nuestra economía. En el gobierno de don Oscar Arias vino la famosa crisis, esa de la que usted nos habla de Estados Unidos. Él optó por el plan país o el plan de gastar más, de invertir, de hacer inversión. Algunos le echan la culpa a esas inversiones de lo que estamos viviendo ahora. ¿Usted qué hubiera hecho, don Rafael, para enfrentar esa crisis? Bueno, no, es decir, buscar lo que han venido haciendo los gobiernos, de buscar otros mercados, orientarse hacia el mercado europeo también,
nos estamos orientando también al mercado chino en algunos productos. O sea, es importante diversificarnos, no podemos depender solamente de uno, porque el día que si uno entra en problemas, entramos nosotros en problemas mucho más serios. Claro, seguirá siendo nuestro principal socio comercial Estados Unidos, pero bueno, tenemos México, tenemos Europa, tenemos China, tenemos posibilidades también hacia otros lados, ¿no? Yo no hubiera gastado tanto, don Oscar es que le encanta gastar. Cuando yo asumí el gobierno, el país tenía un déficit proyectado del 8% del Producto Interno Bruto. Era una cosa bestial. La Virgen de los Ángeles nos ayudó y nos iluminó para poder salir adelante. Y tuvimos que hacer mucho sacrificio con nuestro pueblo para que pudiéramos superar el problema. Parte del problema del Seguro Social fueron esas 11,000 plazas que se crearon en el gobierno de don Oscar Arias. Dicho sea de paso y como comercial, con el famoso proyecto Finlandia, la caja no se perjudicó absolutamente en nada. Recibió equipos de la más alta calidad mundial que fueron pagados al costo a 10 años plazo y sin intereses. Y eso fue hasta reconocido por los mismos tribunales que al final me condenan. No, y de hecho, empleados, porque mi esposa es enfermera y mi mamá también, reconocen la calidad de los equipos finlandeses. Pero había algo detrás de todo eso. Bueno, es que eso es lo que queremos que en el libro se nos diga. Ahí está, completito, usted lo va a leer y usted va a decir, bueno, aquí está todo. Es que está todo, mire, usted va a decir, pero ¿cómo es posible? Don Rafael Ángel, le podemos pedir una nueva entrevista cuando usted saque ese libro para presentárselo a todos los amigos de Heredia y de Belén. ¿Y eso no los viernes? Sí, los viernes a las 4. Bueno, otra vez, no hay problema, ya sé que tengo que salir un poco antes, pues ya llegué apenitas. Don Rafael Ángel, nos quedan unos minuticos ya en Victoria. Tenemos un problema serio y tenemos que ver cómo se resuelve. ¿Costa Rica o gana o se queda? No, ¿Usted hay que ganar, qué nos puede decir? ¿Cómo se plantea este reto? ¿Y cuál es el marcador? Bueno, vamos a ver cómo nos sale Rafael Ángel de deportista. Yo soy muy optimista y le puedo hablar de un 3-0, 3-1. Es decir, el equipo, usted sabe que yo soy un gran fiebre del fútbol. He sido desde que era niño mascota de Liga Deportiva Alajuelense toda la vida. Qué bueno. Ahora por eso les pedí a ustedes, bueno, miren, yo me tengo que retirar porque quiero ver juego, como todo buen tico. Ir a sufrir un poquito, Rafael Ángel. Sí, bueno, porque el empate, la lógica indica también que debiéramos ganarle a Guyana y que Salvador es casi imposible que le gane a México en México. Sin embargo, creo que México no traiga sus legionarios, entonces cuidado. Ahora, el equipo nuestro es muy superior. O sea, la gente nuestra donde está jugando es en una liga muy superior a donde juegan los salvadoreños. La lógica diría que debiéramos ganar ampliamente, la matemática, jugando con ganas, claro. Pero los veo también a ellos saben lo que también un mundial representa para ellos. Exactamente, y yo veo a Brian ilusionado con ir al mundial. Yo le tengo una gran fe a Brian de que hoy nos dé el juego de su vida en la selección. Qué bueno, qué bueno. Saurio viene enrachado metiendo goles. Es decir, Navas es un porterazo. Con lo que se enfrenta esta gente, imagínense Navas teniendo que enfrentarse a Cristiano Ronaldo y teniendo que enfrentarse a Messi, y hoy se enfrenta a Quintanilla. Uno dice, bueno, la lógica debiera ser, ¿verdad? La lógica dice uno, debiera ser que tengamos que ganar, ¿no? Imagínense Brian jugando contra el Manchester United, contra el Manchester City, contra el Liverpool. Lo primero, claro. Es decir, los mismos que están en Dinamarca, en Noruega, en fin, uno dice, debíamos, pero bueno, ya pronto, nos quedan pocas horas para saberlo. Bueno, amigos, don Rafael Ángel, llegamos al final del programa del día de hoy. De verdad, mil gracias por acompañarnos, por estar en este humilde programa. Para nosotros ha sido un honor. Pero se nos fue el tiempo. Sí, rapidísimo. Aquí tenemos una observación de una amiga, se llama Doña María, dice: saludes a don Rafael Ángel, gracias a Dios ya pasó este capítulo de su vida, quedó demostrada su inocencia, de ahora en adelante solo bendiciones, siempre es un gusto escucharle.
Es una belemita. Bueno, vamos a despedir Gracias. Victoria, porque ya estamos sobre tiempo. A Jonathan, allá en cabina principal, le agradecemos. A todos los que nos han escuchado por Victoria, de verdad que Dios los bendiga. Feliz fin de semana. El lunes, Monseñor Ángel San Casimiro, conversando en el Florense a las 4 de la tarde. Feliz fin de semana, amigos de Radio Victoria, y nos volvemos a escuchar el lunes. Gracias. Continuamos en Belén Digital. Bueno, don Rafael Ángel, continuamos nada más unos minuticos para no cortar así la transmisión de Belén Digital. Una última pregunta, don Rafael Ángel. Yo insisto porque tenemos hijos y tenemos una responsabilidad. Usted está chineando en estos días, La ¿verdad? séptima nieta. Sí, sí. 7 ya, Dios nos ha bendecido. Y don Rafael Ángel, hay un tema que me pedían tocar con usted. Nosotros todavía vamos a ser de los que nos bañamos en una ducha con buena agua. Hay un proyecto de ley que preocupa mucho a todos los ecologistas de la zona de Heredia sobre el recurso hídrico. Vemos, al menos donde yo vivo, en San Joaquín de Flores, que los áreas hicieron un desarrollo urbanístico sobre donde pasan las nacientes de agua con tanques sépticos. De ahí toma el agua la cervecería para todo lo que es embotellar. Y todos esos permisos, don Rafael Ángel, salen volados, salen sin ninguna traba, sin ninguna traba. Don Rafael Ángel, ¿qué podemos hacer políticamente para que nuestros nietos, nuestros hijos, tengan las mismas oportunidades que su padre nos heredó a nosotros con todas estas reformas sociales? ¿Están haciendo de nuestro país un país capitalista o usted no lo percibe así, don Rafael? Bueno, vivimos en un mundo globalizado que nos lleva, desgraciadamente, a ver cómo los más ricos, las empresas gigantes compran a las grandes compran a las medianas, y entonces se va concentrando en pocas manos la gran riqueza. El capital. Eso es un problema. Es un problema que es muy difícil que podamos nosotros evitarlo, porque eso se está dando en el mundo entero. Usted ve, por ejemplo, ahora con un banco gigante como el Scotiabank, por ejemplo, y compró Interfin, que era un banco nacional. Como Banex fue comprado primero Banex compra Bancrescent, luego Banex es comprado por el Banco El Istmo, luego viene un gigante como HSBC y compra Banco El Istmo y se queda con todo. Ahora se lo está vendiendo a otro de los gigantes. Eso es imposible que usted lo detenga, pero en la parte de ambiente que tiene que preocuparnos y mucho, en eso un gobierno sí puede hacer mucho y puede revisar permisos y puede rechequear qué es lo que ahí pasó y tomar medidas. Yo creo, porque mire, para todos los demás mortales ir a Setena son 8 meses, 1 año y estudios y cuánta cosa hay para que puedan aprobar algo. Si han aprobado algo mal, hay que levantar una investigación en eso. Es decir, porque si hay algo que hemos adquirido los costarricenses que no teníamos cuando yo crecía, ustedes son más jóvenes que yo empecé a adquirir la conciencia ambiental a través de mis hijos cuando estaban ya en los 15 años. Ellos, hoy en día ya, yo tengo hijos ya de 40 años, o sea, hace unos 25 años para acá, el país ha adquirido las nuevas generaciones tienen, gracias a la nueva generación desde esa época. En mi tiempo, cuando yo crecía, no teníamos conciencia ambiental, ahora sí la tenemos y hemos tomado una serie de medidas muy positivas, hay que seguirlas tomando. Bueno, vamos a dejar el programa aquí porque a pesar de que tenemos muchos temas que nos gustaría conversar con Rafael Ángel. Con todo gusto. Ahora cuando esté el libro, y don Rafael Ángel, por favor, volver. será un honor tenerlo por acá y poder hablar sobre ese libro, me parece genial. Sí, no, sin duda, y espero que lo lean bien. Por supuesto. Pregunten luego todo lo que desean sobre él. Sí. Nosotros queremos insistir en que hemos investigado, y yo en lo personal, todo este escándalo que se dio, porque queríamos estar informados. Lo que se dio a través de algún sector de la prensa, la verdad es que no fue la realidad de lo que estaba pasando. Esta condena de la que sufrió don Rafael Ángel a nosotros nos asusta.
él tuvo la fortaleza y la unión familiar para salir adelante, pero ¿cuántos costarricenses de a pie han sido víctimas de esto? Y a mí me asusta más cuando escucho un diputado nacional en este momento decir al florense lo destruyo. Y ustedes saben, amigos, las persecuciones que hemos sufrido. Y cuando vemos que nos enfrentamos a un sistema judicial como el que tenemos, don Rafael Ángel, hay veces nos dan ganas de coger todo y salir en carrera, ¿verdad? Es muy duro y usted lo vivió, por eso se lo hago aquí públicamente para que usted se dé cuenta de lo que estamos sufriendo algunos medios de comunicación que no nos alineamos y no empezamos o no creemos en publicar solo lo que ellos quieren y somos censurados, inclusive porque usted revisa el Florense o ve Belén Digital y aquí no hay publicidad del gobierno, pero ni de sombra, ¿verdad? Entonces, yo no veo mayor diferencia a lo que hace Daniel Ortega en Nicaragua, ¿verdad? Que solo le da publicidad a los medios. Hugo Chávez. Hugo Chávez. Entonces, estos señores que están en el gobierno, es lo que están haciendo, don Rafael Ángel. Usted que tiene amigos en el gobierno, porque mucha gente lo estima y porque al final la verdad lo hizo libre, ¿verdad? Transmita lo que estos medios de comunicación estamos sufriendo. No es posible que el florense tenga 3 abogados defendiéndolo ad honorem, porque no teníamos el dinero para que nos defendieran de una demanda, donde tratan de hundirnos con el simple propósito de que dejemos de denunciar lo que está pasando. Y entonces, don Rafael Ángel, sirva nuestro comentario para que usted sea una voz pues en otros círculos donde nosotros no podemos llegar. Gracias. Don Rafael Ángel, que Dios me lo bendiga. Igualmente, caramba. Gracias por estar con nosotros. Un placer inmenso. Donando, mil gracias. A todos los que nos han visto por Belén Digital, que Dios los bendiga. Feliz fin de semana. Recuerden, el lunes, Monseñor Ángel San Casimiro, otro liguista, nos estamos llenando de liguistas. Salúdenmelo mucho. Don Rafael Ángel, antes de partir, vamos a quitarle un minutico. Sí. ¿Qué hacemos con Heredia? ¿Qué hacemos con Heredia? Mire, tienen que ser un yo soy un humilde herediano, por supuesto. Mire, yo tengo, mire, todos mis yernos son heredianos, es decir, furibundos. Mi cuñado, que es una especie de cuñado yerno también, porque mi hermana es la menorcita, ¿verdad? Herediano furibundo, y ese es de camiseta y de venir al estadio y de toda la cosa. Es decir, yo quiero y respeto mucho a la familia Sotela, pero ojalá dejen el equipo ya. Los heredianos retomen su equipo. Es decir, no puede seguir así como está, no puede ser. Es decir, más bien, increíble. Hay que quitarse sombrero frente a estos muchachos del herediano, caray. Todo lo que y la gente le lleva comida a los jugadores. Es que no puede ser. Lo que ha quedado claro es que el pueblo herediano sigue siendo apoya al equipo. Sin duda, eso sin duda. Y ellos, mire, tienen su temple, ¿verdad? Que hay que reconocérselos. Bueno, amigos, de verdad, que Dios los bendiga. Feliz fin de semana. Mucho don Juan Carlos Mendoza, el expresidente de la Asamblea. Va a estar con nosotros, ya nos lo confirmó. Persona. Don Juan Carlos con nosotros y don Danilo Cubero el 2 de noviembre ya confirmado. El Día de los Muertos. El Día de los Muertos. Sí. Esperemos que reviva también ese partido que anda mal. Que Dios los bendiga, feliz fin de semana y nos volvemos a escuchar por Belén Digital. Esto ha sido el Florense TV.